Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de La Buena Vida, un espacio donde intentamos cada semana traeros claves de salud, crecimiento personal, bienestar y todo ello de la mano de expertos que siempre nos aportan más profundidad y más rigor en todos los temas que vamos tratando. Hoy también les digo, quédense hasta el final porque tenemos 3 temas súper interesantes. El primero vamos a hablar de cómo tener una casa sana con Elizabeth Silvestre. En el segundo vamos a hablar de qué es el capitalismo consciente, también de una persona que es experta en la materia. Y también vamos a charlar con la psicóloga Monia Prestap, que nos va a hablar sobre la gestión emocional. Así que apaguen móviles, solo les dejo, sí, lo están viendo por el móvil, si no, apaguen móviles y estén atentos. Así que sin más dilación vamos a pasar este primer bloque y vamos a dar la bienvenida a Elizabeth Silvestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sonia? Encantada de estar en La Buena Vida. Muchas gracias, gracias por venir. Bueno, Elizabeth, tú eres doctora en Biología Humana, autora de Vivir sin tóxicos, aquí tenemos varios libros de ella, y Tu casa sana, pero hoy vamos a hablar sobre todo de la importancia de tener una buena casa para tener una buena salud. Entonces, aquí traemos, tú llevas muchos años trabajando en todo lo que es la incidencia de los tóxicos en nuestra salud, has hecho varios estudios, tienes varios artículos, pero hoy hablamos de Tu casa sana, que es este libro que está editado por Editorial Integral y que es una guía donde podemos encontrar estas claves para poder ir cambiando de hábitos, ¿no? Entonces, yo lo he estado leyendo y una de las cosas que más me ha llamado la atención y que me gustaría que explicaras a los espectadores es cómo es posible que el aire interior de nuestras casas puede estar contaminado entre 5 a 9 veces más que el aire exterior. ¿Cómo es posible? Así es, así lo muestran los estudios. Nos parece que en casa respiramos un aire más limpio, pero no siempre es así. Y intervienen los productos, básicamente, que elegimos, que compramos y que llevamos a casa, y después también los hábitos, que tienen un papel súper importante. Entonces, a nivel de productos, pues cada vez que elegimos un detergente, elegimos un producto para la higiene personal, elegimos una alfombra, una pintura con la que vamos a renovar las paredes, todo esto influye en que tiene una serie de compuestos orgánicos volátiles que pasan al ambiente y los acabamos respirando. Entonces, si optamos por materiales más naturales, hacemos que a nivel físico y también mental estemos mejor, porque esto nos influye, y si son materiales más sintéticos, derivadas de la industria del petróleo, pues acaban interfiriendo en todos nuestros sistemas biológicos. Y esta es un poco la clave de estos volátiles que pasan al ambiente. Y claro, a nivel de hábitos, si ventilamos, pues ayudamos a renovar ese aire y a respirar un aire más limpio. Pero luego hay algunos hábitos que todavía no hemos terminado de integrar. Exacto. Y ahí estaría, por ejemplo, el humo del tabaco. A día de hoy sigue siendo la máxima exposición en los domicilios, porque tenemos claro cómo nos afecta si somos fumadores activos, si somos fumadores pasivos, pero en cambio se habla muy poco del humo de tercera mano, que son esos compuestos que quedan en las alfombras de casa, en las tapicerías, en las cortinas, en nuestra ropa, y que permanecen semanas y que estamos expuestos a pesar de que no estemos en esa estancia cuando está la persona que está fumando. Y esto es muy importante si hay niños o embarazadas en casa. El polvo también sería... El polvo es muy interesante cómo ha ido cambiando su composición a lo largo de los últimos años. Antes en el polvo detectábamos restos de pelos o de escamas de la piel o algunos microorganismos, y ahora encontramos productos químicos, microplásticos, derivados de todos estos productos que han ido conformando nuestra vida cotidiana. Entonces, a nivel de la ciencia ya se le llama polvo tóxico, porque ahí podemos tomar una muestra, por eso es tan importante de ir retirando el polvo con una bayeta y con agua, no volviéndolo a esparcer al ambiente, ¿no? De hecho, ya se habla, Elizabeth, del síndrome de la casa enferma. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Qué síntomas puede ocasionar en cuanto al perjuicio de la salud y qué tipo de patologías se pueden derivar de tener una casa enferma o de vivir en una casa enferma? Ahí sería como que esa calidad del ambiente interior no es suficientemente favorable para nuestro organismo. Entonces, se da cuando renovamos la casa, cuando hacemos una reforma o una rehabilitación, que prácticamente todo es nuevo, desde las pinturas a los materiales, los muebles, o cuando nos cambiamos de casa, que también estrenamos todo. Ese es el momento de máxima emisión de todos los volátiles al ambiente. Entonces, picor de ojos, de garganta, la piel, problemas respiratorios, incluso problemas digestivos. Las personas que tienen alergia o asma tienen más exacerbado esa patología. También a nivel de salud mental nos sentimos como más fatigados, más cansados. Entonces, todos estos volátiles acaban afectando. Y claro, decimos la casa enferma porque ese ambiente interior es el que acaba produciendo esos síntomas. Claro. Y el hecho de decir, vamos al médico, evidentemente descarta cualquier otra patología, pero siempre tenemos que pensar en la parte de la medicina ambiental, de ir a ese espacio y ver cuáles son esos productos
que son los que nos están dando ese tipo de síntomas para ver cómo no colocarlos en casa o en ese caso retirarlos, ¿no? Ajá, porque ahora hablamos sobre todo de que somos, también lo hablas en tu libro, somos una generación de interiores, que sobre todo esto pues se ha ido fomentando pues a partir de la pandemia, ¿no? Sobre todo pasamos muchas horas en casa. Bueno, ¿no? la pandemia nos puso en situación de que pasamos muchas horas en espacios interiores, pero mucho antes ya somos de Indoor Generation en el sentido de que el 85-90% del tiempo lo pasamos en espacios interiores. Un tercio, 8 horas de la vida o sea, en el trabajo, en la escuela, y un tercio también de la vida, 8 horas en el dormitorio. Por lo tanto, hemos de poner el foco en la calidad del ambiente interior porque es donde pasamos más horas. Entonces, si hay un lugar donde afecta más a nuestro equilibrio de la salud física y mental, ese va a ser el lugar donde tenemos que actuar. Antes hablabas, pues eso, ¿no? Pues del contacto con las partículas, con el plástico, pero ¿qué tóxicos tenemos en casa para que la gente lo sepa? Pues, por ejemplo, no sé, me invento, los productos de limpieza, la lejía, ¿qué tipo de productos son más tóxicos? Y también incluso la cosmética que usamos cada día o la higiene personal. Mira, aquí, por ejemplo, estamos viendo pues una tienda que venden productos a granel, pues de productos más naturales, ecológicos, etcétera, ¿no? Totalmente. Aquí, mira, hay un símil para que lo entendamos. Limpiamos de microorganismos y ensuciamos de sustancias químicas. O sea, el momento de la limpieza es un momento de introducir en ese ambiente pues, toda una serie de sustancias nocivas a dosis bajas. Esto es muy importante que lo señalemos. Estamos hablando de sustancias que están comercializadas claro, y que son legales. Exacto, y a dosis muy bajas. Pero que sean comercializadas no significa que no influyan en la salud. Entonces, en el libro hago hincapié en un grupo de tóxicos que se reconocen como los disruptores endocrinos, que justo a dosis no bajas, no, sino muy, muy bajas, tienen la capacidad de hackear nuestros sistemas hormonales e interferir en nuestro organismo. Entonces, ahí has puesto 2 ejemplos muy buenos, porque si algo podemos hacer es en eso que hacemos de forma habitual, en los hábitos de forma habitual, optar por productos que sean más naturales, que contengan menos tóxicos, tanto para limpiar la casa como para la higiene de nuestro organismo. Esto es básico para, volver a insistir, respirar ese aire más limpio en casa que todos queremos, ¿no? Y profundizando un poquito más, me ha interesado también todo el tema del exposoma, que resulta que dices que prácticamente un 80% del origen de las enfermedades se atribuye al ambiente y solo un 20% a la genética. ¿Esto qué significa? Pues mira, hay una frase que lo describe y es que en términos de salud, más que el código genético, influye el código postal. Es decir, es el lugar en el que vivimos, toda la exposición que tenemos a nuestro alrededor y también todos los hábitos. Entonces, esto es interesante entenderlo porque si nuestra salud depende a grandes números, en 20 de la genética, que todos sabemos que no la podemos cambiar, y el 80 la tenemos en el ambiente y en los hábitos, ahí sí que podemos actuar. Entonces, la propuesta y la idea es actuar con lo que se conoce ahora como la medicina del estilo de vida, que son hábitos que cada día y en el día a día van conformando esos pilares de la salud y van haciendo pues, que estemos muchísimo mejor. Esta es la idea, porque ese 80% sí podemos cambiarlo. Y luego a nivel de ciencia sabemos cómo el ambiente en el que estamos tiene la capacidad de modular la expresión de nuestros genes. O sea, esto es lo que estudia la epigenética. Por lo tanto, no podemos cambiar los genes, pero sí a través del ambiente hacer pues, que esa modulación sea más favorable. Además, hoy hablamos de hacerlo en casa, pero también tienes un libro que está dedicado a la oficina, un libro que está dedicado pues, a las mamás y a los niños. Quiero decir, en otros entornos también pueden ser entornos que están más enfermos. ¿Hay conciencia de todo esto en las oficinas, en los sitios públicos? Quizá a nivel laboral se ha avanzado un poquito más, porque hay trabajadores. Hablábamos del síndrome de la casa enferma y la OMS tiene descrito desde el año 82 el síndrome del edificio enfermo. Es verdad. Entonces ahí sí que hay, y además hay como una normativa que va pues para intentar que esos espacios sean más sanos. En las casas todavía no hemos llegado. Y ahí como nosotros podemos hacer, que somos los que elegimos lo que llevamos a casa, si ventilamos, si nos rodeamos de muchas plantas, o sea, podemos hacer esos cambios. Por eso mis libros van muy enfocados a qué es lo que nos hace estar mejor para que cada uno, en las medidas de sus posibilidades, pues pueda ponerlo en práctica. Exacto, es una guía súper completa y súper práctica. Y nos decías, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Exacto, pues incorporar plantas que renuevan el aire. ¿Qué tipo de sustitutos o sustancias naturales podemos usar? Aquí vemos, por ejemplo, aceites esenciales, el vinagre, no sé, danos algunos tips. Mira, hay un tip que es antes de entrar dejen salir, es decir, evita entrar esas sustancias en casa, ¿no? Entonces aquí también te diría que lo que más nos afecta es aquello que hacemos cada día varias veces. Claro. De hecho, la vía más importante de exposición a los tóxicos es la alimentación y la bebida, con todos los envases que van junto con ellos. Entonces, como todos comemos y bebemos cada día y varias veces, empezamos
empezar por ahí está muy bien. Empezar por más frescos, más productos de temporada, si pueden ser de cultivo ecológico, menos tóxicos, menos pesticidas, y luego evitar todo lo que son los procesados y embalados en plásticos o en bricks o en latas, porque ahí encontramos de estos disruptores endocrinos como el bisfenol A, como ftalatos, parabenes, depende del envase que sea, si por ejemplo hablamos de cosméticos. Entonces son muchos nombres que podemos evitar solo eliminando los plásticos, por ejemplo, de la cocina y no calentar en plástico, y nuestra cocina que básicamente utilicemos acero inoxidable y cristal. Y con eso ya minimizamos muchísimo la exposición a los tóxicos sin conocer los nombres de cómo se llaman y cómo actúan. Es una forma muy rápida de eliminar. Sí, porque no nos podemos convertir en expertos. Exacto. Doctora en biología, pero... Exacto. Se trata de que el libro es como muy práctico, muy fácil, y decir, bueno, con un concepto, ¿cómo puedo hacer ese cambio? Porque son pequeños hábitos del día a día. El próximo champú ya lo voy a comprar de otra forma, me voy a fijar en los ingredientes, o el próximo detergente, o la próxima sartén, ¿no? Que sea una sartén pues, que no contenga estas sustancias que conocemos, los PFAS, que actúan como antiadherentes, pero que también tienen esa función de disruptor endocrina. O cuando nos digan, este vaso está muy bien porque lo reciclo y es de cartón, diremos, un momento, porque la parte interior pues, continúa llevando ese film. Fíjate. Para que cuando ponemos la bebida pues no gotee. Esto nos tiene que hacer pensar. Entonces tampoco no es buena idea. Entonces todo lo que hacemos de forma continuada, tenemos que tener presente que tenemos productos que no nos exponen a estas sustancias. Ajá. Entonces, como pequeños hábitos, que siempre digo que los pequeños hábitos hacen los grandes cambios, ¿no? Acaban transformando nuestra salud. Pues muchísimas gracias, Elizabeth. Es un tema súper interesante, así que ya te invitaremos más veces. Perfecto. Para que nos expliques más cositas y más recomendaciones. Encantada. Y ahora sí que vamos a pasar, pues Elizabeth nos explicaba eso, ¿no? Cómo vivimos, cómo puede afectar, ¿no? Todo el ambiente en el que vivimos, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras oficinas, cómo pueden afectar a nuestra salud. Pero también está comprobado que es muy importante la conexión entre el intestino y el cerebro, entre todo aquello que sentimos y las emociones que tenemos con los intestinos y con la salud en general y la inflamación. Y de ello nos va a hablar la editorial Sirio, que nos va a recomendar un libro. Su directora concretamente nos va a hablar de este libro. Hola Sonia y a todos los espectadores de La Buena Vida. Hoy volvemos a hablar de alimentación y salud. Os traemos el libro Intestino y Sentimientos, del Dr. Will Cole. Will Cole está considerado uno de los 50 mejores médicos estadounidenses en el campo de la medicina funcional. Intestino y Sentimientos nos gusta especialmente porque pone el foco en la relación que existe entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Cuando hablamos de alimentación, siempre pensamos en qué comer, cuándo comer, cómo comer, pero perdemos de vista la parte emocional. Esa sensación de mariposa en el estómago cuando estamos ilusionados, el nudo en la barriga porque tenemos angustia, un dolor de estómago por una mala noticia. Todos estos ejemplos los trata el Dr. Will Cole para que nos demos cuenta de que efectivamente hay una relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Este libro también incluye un plan de 21 días para que reconectemos con nuestro propio cuerpo y sanemos la inflamación intestinal. Esto no es algo menor. La inflamación intestinal está detrás de multitud de enfermedades crónicas como los trastornos autoinmunes, el colon irritable, intestino permeable y otras muchas dolencias gastrointestinales, muchas de ellas que oímos constantemente: SIBO, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa. Entender esta conexión nos puede ayudar. De hecho, hay prácticas de atención plena como el mindfulness que, asociado a una alimentación consciente, nos ayudan a mejorar. Como os podéis imaginar, ya podemos intuir que este no es el típico libro sobre dietas, rutinas de ejercicio, selección de alimentos. Todo lo contrario, esta innovadora obra está cargada de herramientas holísticas que nos sirven para reevaluar nuestra relación con la comida y nuestro propio cuerpo y reconectar con nuestros sentimientos más viscerales. Bueno, pues ya lo han visto, súper interesante este libro de Intestinos y Sentimientos. Y ahora sí les quiero explicar que hace 10 años un empresario indio tuvo una visión y decidió pues introducir más humanidad en los negocios y decidió pues impulsar un movimiento que se llama el capitalismo consciente. Hoy vamos a hablar con Konstantin Mudrak, al que hemos invitado, que es socio fundador de la Fundación Capitalismo Consciente y que tiene además sede en Barcelona. Así que es un placer tenerte.
Gracias, es un placer. Bueno, para todos aquellos que no saben qué es este movimiento capitalismo consciente, ¿qué es concretamente, Constantino? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, es una pregunta muy evidente porque la palabra consciente quiere decir mucho a muchas personas distintas. Se refiere en primer lugar a empresarios, negocios, en vez de el capitalismo como sistema. Se trata más de trabajar las empresas individuales, cada empresario, etc. Y se puede traducir en palabras como hacer negocios éticos, tener un propósito superior, tratar a los empleados de manera humanista o humana y, por ejemplo, que todas las partes interesadas, los que los americanos llaman los stakeholders, ganan en vez de, que sería el capitalismo clásico, que solo los accionistas ganan. Y también la idea de la sostenibilidad o la regeneratividad, que todos esos son aspectos que componen un negocio consciente. La idea de base de todo esto es que hacer negocio, tan como se hace, crea mucho valor añadido, todos los productos, servicios que beneficiamos, pero al mismo tiempo, y no es una observación reciente nuestra, crea muchos daños colaterales. El cambio climático, el nivel de estrés, que es la causa, parece, número uno, de las enfermedades, Totalmente. o todos los problemas sociales, niveles sociales. La economía no es para decir que es la única causa, pero es un contribuyente muy importante para esos daños colaterales. Entonces, el capitalismo consciente intenta superar esta dicotomía entre vamos a hacer negocios para rentabilizar, ofrecer productos y hacerlo de manera muy eficiente, pero a la vez hacer bien a todas las partes impactadas, la naturaleza del planeta, las personas, las comunidades locales, y unir estos dos aspectos. Y eso es el propósito principal del capitalismo. Qué bueno. Oye, y lo funda Rax Sidonia. ¿Quién es este señor y por qué? O sea, ¿cómo surge un poco la historia? Sí, Rax Sisodia es un profesor y la historia es interesante porque esto no nace de una idea, dicho que es un profesor, de algunos, digamos, gente más del lado social, vamos a crear una obra social. Nace de una observación empírica, porque la observación fue que muchas empresas que trabajan de manera más clásica se empeñan a crear productos, servicios y rentabilizarlo con todas las maneras que hay, pero al mismo tiempo ha visto que hay empresas en América, pero también hay empresas en España que lo hacen de forma, bueno, más ético, más humano, con un propósito superior. Y la observación interesante fue las empresas que hacen los dos tienen más éxito financiero. Esto es decir que no tienen que elegir, que es la mente de muchos participantes en el sistema económico, o vamos por el camino de rentabilizar, el típico mercado, hay que ganar y todo, las finanzas es todo, y al contrario de gente que tienen unas empresas sociales, en un ámbito social, crear un impacto, se puede combinar con más éxito financiero. Esto fue la observación empírica inicial y luego había muchos empresarios, sin utilizar la palabra consciente, que confirmaron, sí, lo queremos practicar, se han unido y hace unos 15 años en América, en su época. ¿Y cómo llega a España? ¿Cómo llega a Barcelona? Pues de la manera muy similar, es sorprendente que cuántos empresarios o CEOs, líderes, de alguna forma conectan con esta idea de decir que hay algo más. Sí, trabajamos mucho, optimizamos la rentabilidad, pero hay algo más para aportar a la sociedad, a los humanos. Observan el daño colateral que hacen, observan el nivel de ausencia y de estrés en sus empleados. Y nos hemos unido, unos 20 empresarios, hace unos 7 o 8 años, importar esta idea que nace en América, y esto nace en España, aquí en Barcelona, con empresarios locales. Ahora tenemos gente en Madrid ya que se interesa mucho a colaborar y a crear capítulo, como le llamamos, un grupo, y estamos muy interesados en ayudar a otras ciudades, típicamente núcleos de economía empresarial importante, como Valencia, Sevilla o el País Vasco, para aportar esta idea, cómo crear un grupo
que se una y aporta servicios a los demás. Cuando habláis de los pilares en los que se basa esta filosofía, hay como 4 pilares. ¿Nos los puedes desarrollar un poquito? Sí. Y se va a repetir la palabra consciente muchas veces, porque se empieza con el propósito superior. Exacto. La observación es muy sencilla, que la empresa clásica al final acaba de optimizar bajo un solo criterio: maximizar las ganancias y crecer al máximo. El propósito superior invita a la empresa, al empresario, al CEO y a los participantes a definir para qué vamos a ganar todo este dinero, cuál es la aportación, el beneficio que vamos a crear en el planeta para el mundo. Al final está basado en la ley del dar y recibir, ¿no? Mucho, mucho, porque la economía puede dar muchísimo y puede aportar muchísimo. Y el segundo pilar es lo que llamamos el liderazgo consciente. Consciente en este caso quiere decir muy compasivo, orientado al humano, muy sistémico, muy conectado con valores. Entonces todo esto implica un liderazgo que pone en el centro el bienestar de todo el sistema, en vez de la mera optimización. Y repito, no es que la optimización no importa o realmente no importa, pero se puede combinar. Es superar esta dicotomía. Es liderazgo porque es tan importante, porque esto nace típicamente de los líderes de una empresa, de los empresarios. La tercera es la cultura consciente, que tiene que ver mucho con el espíritu de la colaboración, de empoderar a los empleados, de darles mucha libertad y con la confianza que si dejas a un empleado a crear y a trabajar bien y lo empoderas, normalmente utilizan esto con la buena motivación, no lo abusan, casi nunca. Lo hemos visto en modelos donde utilizan una organización sin jerarquía clásica y los empleados utilizan su libertad máxima. Se autogestionan con responsabilidad. Con responsabilidad. Y el cuarto pilar es lo que se llama las partes interesadas, los stakeholders. Y la observación nace del origen del capitalismo actual, que es optimizamos por los accionistas, el shareholder maximization. Y la observación es, mira, hay empleados que son partes interesadas, hay clientes, hay inversores, hay también comunidades locales y hay una manera para organizar es que todas estas partes, también los proveedores, que la relación con un proveedor típicamente es verdad. Tú me vendes un producto y yo negocio al precio máximo. Me da igual si tú estás bien económicamente o no. Y la propuesta del capitalismo consciente es, no, interésate, involucra a todos. Y otra vez, la observación empírica fue, si haces esto, si haces ese esfuerzo, vas a salir ganando más. ¿Esto nos enseña, no, en las escuelas de negocios? No. Por esto hemos creado, hace 2 o 3 años, y nace del capitalismo consciente aquí en España, un proyecto que se llama Conscious Business Education. Muy bien. Para unir universidades europeas, actualmente son 6 y 15 profesores que se creen en esto, que enseñan qué quiere decir finanzas conscientes, qué quiere decir marketing consciente, estrategia consciente, que lo aplican en el sentido académico en los sectores muy específicos. Y hemos creado un currículum que se puede decir que si uno quiere enseñar a los estudiantes cómo se hacen negocios conscientes, eso sería una manera como enseñarlos en universidades, porque es importante educar de manera diferente los líderes de mañana. Qué interesante. Oye, ponme un ejemplo de algún líder consciente, una empresa consciente, alguna historia que nos puedas, que ejemplifique un poco. Pues tenemos varios y hay que distinguir entre líderes que nosotros conocemos y lo damos la etiqueta consciente, por ejemplo, Marc Castells de Bassetis, los líderes que han creado Hola Luz, lo conocemos muy consciente, Miquel Jordà de Eurofirms, o un otro es Tim Eves de Quadpack, y esas son empresas ya con un tamaño bastante grande, a veces cotizado en la bolsa. Utilizo estos ejemplos para evitar que algunas personas de la audiencia piensan, bueno, esto es para la pequeña empresa, un empresario que tiene 20, 30, 50 empleados. Sí, más familiar, ¿no? Más familiar, y decide él o ella sobre, ahora vamos a implicarnos en esto. Esto es posible, no es fácil,
de aplicarlo también en el espacio de las empresas cotizadas en la bolsa. ¿Y qué actividades desarrolláis desde la Fundación y qué planes tenéis para, bueno, pues para el otoño que viene? Explícanos un poco. Pues principalmente son 4 tipos de actividades. La una que importa mucho es crear comunidad. He dicho al principio que es sorprendente cuántos empresarios, CEOs, líderes, tienen esta noción, a veces es intuición, hay algo más que pueda aportar más allá de la mera actividad económica, y les gusta mucho de poder unirse y crear comunidad para crear servicios. ¿Cuáles? Pero esto, la mera hecho de crear comunidad ya aporta mucho. El segundo es más la información, la educación sobre cómo funciona. Porque alguien que se interesa de aplicar esto, la segunda pregunta sería, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo empiezo? Claro. ¿Dónde lo puedo aplicar? Exacto. Entonces, ofrecemos herramientas, formaciones, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar se dirige a los líderes en particular, porque todo empieza con el líder que una vez toma la decisión, queremos explorar esto, queremos aportar y hacer una transformación hacia un negocio consciente, pues ofrecemos varios modelos, foros, workshops, etcétera, que se dirigen a desarrollar el liderazgo consciente. Y el 4 es la actividad educativa en el ámbito académico. Muy bien. Bueno, pues Konstantin, la verdad es que ha sido un placer. Yo creo que es una iniciativa súper interesante que creo que va a crecer en España, porque como decís vosotros, o hay un capitalismo consciente o el capitalismo va perdiendo su rumbo y cada vez está peor. O sea que es muy importante esto. Y nada, pues os animamos a seguir aportando pues más alma, más corazón, más humanidad en los negocios, en las empresas. Y pues aquí tenéis vuestro programa para cuando Así queráis. es. Gracias. Muy amable. Muy bien. Pues ahora sí que pasaremos a ver un pequeño vídeo que nos va a permitir introducir la última entrevista, que es con Monia Presta, sobre las emociones. Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo! ¡Yupi! Y aquí está Tristeza. Aquí viene Ira. ¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores! ¿Miedo? No, ese no es el nuestro. Asco, imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido. Lo siento. Todo debería ir rodado a partir de ¡Hola! Soy Ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas? Una emoción nueva. ¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión. ¿Cómo que todos? Yo soy Envidia. ¡Oh! ¡Me encanta tu pelo! Ni lo sueñes, mona. Esa es Enui. ¿En qué? Lo que vosotros llamaríais aburrimiento. ¿Tú quién eres, grandullón? Él es Vergüenza. Bienvenido a la central, Vergüenza. Choque de puños. No, ¿los digo? ¿Cómo te suda la mano, amigo? Cada uno tenemos nuestra misión. Y la mía es planificar el futuro. ¿Te sientas con nosotras? ¡Qué tías más guay! Pero que no se note que nos hace ilusión. Yo me encargo. Alegría, solo por curiosidad. A lo mejor yo podría... Gracias, ahora no. ¡Sí, sí! Eso nos va a perseguir el resto de nuestras vidas. Sé que el cambio da miedo. Venga, vamos. Riley, si no hacemos amigas, estaremos solos en el instituto. Rompamos con el pasado. La vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros. ¡Oye! ¡No puedes encerrarnos sin más! ¡Somos emociones reprimidas! ¡Sacadnos de aquí! Que la operación Nueva Riley dé comienzo. ¡Vamos! Riley nos necesita. ¿Alguna vez me he equivocado? Muchas veces. ¿Todavía no has hecho la maleta? Riley, ¿qué te pasa? ¡Que doy asco! Si no puedo ir al campamento ni a ningún sitio nunca más. Y esto es lo que nos espera en los próximos 10 años. ¿Estamos soñando ahora mismo? ¿Que alguien me pellizque? ¡Ah! Sin duda estamos muy despiertos.
Pues ahí tienen este tráiler del revés que nos explica, pues eso, ¿no? Con la cantidad de emociones que tenemos, todas no son agradables, algunas son muy desagradables, pero qué importante es gestionarlas bien y que todas trabajen en equipo. Así que con esa excusa hoy hemos traído a esta parte final de nuestro programa a la psicóloga Monia Presta, que la tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, Monia? Encantada. Encantada, Sonia, de estar contigo aquí. ¿La has visto? ¿Todavía no? Todavía no, lo tengo pendiente. Perfecto. O sea que, Perfecto. y además el tráiler es buenísimo, o sea que... Ahora hablaremos un poco de todo esto. Sí. Pues tú tienes un libro que es Tu cerebro emocional, precisamente, y en este libro nos explicas que no hay, pues eso, no hay emociones positivas ni negativas, quizás hay emociones que son adaptativas. Explícanos un poco todo esto. Sí, las emociones las tenemos todas iguales, de todas las culturas. El psicólogo Ekman hizo un gran estudio a nivel intercultural y descubrió que habían 6 básicas que estaban en todas las culturas, o sea, no varían. Y sirven porque nos indican el camino a seguir. O sea, las mal etiquetadas negativas, que hoy va mucho de moda hoy en día hablar de negativas, algunos gurús que no son de la psicología, que no saben bien, digamos, la información, dicen negativas y no son así, porque cada emoción, aunque sea incómoda, hablo de las incómodas, claro, porque las otras ya nos la llaman positivas, pero bueno, total, que cada emoción, el miedo, la tristeza, la rabia, el asco también, estas en realidad nos están diciendo si algo nos hace bien o nos hace mal. Y esto viene del tiempo de las cavernas, cuando, claro, teníamos que hacer frente a dinosaurios y todo tipo de peligro. Entonces tenemos un cerebro emocional que es más antiguo, es nuestro sistema más antiguo, que nos dice si aquella situación para nosotros es positiva o podemos atrevernos o es perjudicial. Claro. Por tanto, todas son buenas porque algunas son adaptativas y son para nuestra supervivencia, y la otra que ya están etiquetadas positivas, bueno, ya les dicen así, pero todas son adaptativas. De hecho, la primera que tenemos a nivel filogenético es la sorpresa. Ah, qué sí, curioso. Los niños cuando son pequeños, los bebés ya se sorprenden para todo, verdad, sí. Y es la que luego da el la a las otras. O sea, los niños luego desarrollan todas las otras emociones porque son funcionales para la supervivencia del bebé. Entonces luego tenemos el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría y el asco. Estas son las 6 principales. Qué importante, sobre todo, identificarlas y conocerlas. Esto es lo primero que hay que hacer, ¿no? Sí. Y explícanos cómo surge, Monia, la necesidad de escribir este libro. Llevas muchos años dándole vueltas, estabas en ello. ¿Cómo surgió? Vale, Sonia. Bueno, yo siempre me he ocupado de emociones. Desde que me dediqué a la psicología, o sea, ya en la universidad, yo estudié en Roma y luego aquí, en la UB. Ajá. Me licencié con una cátedra de neurociencias y psicofisiología clínica. Y allí trabajábamos sobre las emociones, o sea, la importancia de las emociones a nivel de salud psicológica y física es súper importante. Y luego también, cuando vine acá, que ya llevo más de 18 años viviendo en Barcelona, llevé el primer posgrado de teatroterapia. Ah, qué bueno. Sí, a nivel universitario, tanto en la Universidad de Girona, luego lo hice también aquí en Barcelona, en un centro privado en Madrid, y aquí es justo cuando pasé el mensaje que las emociones son importantes porque cada trastorno psicológico o físico tiene que ver con emociones que inhibimos
inhibición ya es fácil. O sea, si yo juzgo la rabia, que es pobrecita, la rabia o el miedo o también la tristeza, estoy inhibiendo estas emociones que en realidad tienen una información valiosa y esto está generando en mi cuerpo, como cuerpo y mente van juntos. Exacto. Sí, Descartes, aquí pobrecito, iba muy equivocado, pero él no podía saber. Exacto, tú dices aquí, somos lo que sentimos y no lo que pensamos, Sí, precisamente, sí, ¿no? sí. Exacto. La mente miente, o sea que, pero claro, Descartes no tenía los conocimientos científicos que hay hoy en día. Por tanto, a los años 90 vinieron nuevos científicos como Kandel, Damasio, Goleman, súper importante, y entonces descubrieron esta importancia de cuerpo-mente y esta importancia de la inteligencia emocional. Por tanto, volviendo a las emociones, estas principales que decía, tenemos 3 mecanismos que son la inhibición, la conmutación y la cronificación. Si inhibimos las emociones, pueden desarrollarse trastornos psicológicos y físicos. Una vez que las inhibimos, pueden conmutarse, que quiere decir que cambio una emoción para otra. Ah, se transforman. Sí, por ejemplo, si juzgo la rabia, entonces inhibo, tenso a nivel corporal, porque cada vez el mensaje es circular desde el cerebro emocional a nuestras vísceras y periferia del cuerpo y músculos. Entonces, cada vez que inhibo la rabia, estoy tensando el cuerpo. Y cuando tenso el cuerpo, puedo desarrollar, por ejemplo, depresión. Porque por ejemplo, la rabia es la otra cara de la moneda, la tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Si la rabia es un motor, si alguien me ha hecho daño, por ejemplo, y no me ha pedido perdón porque no puede o porque no quiere, entonces el cuerpo queda tensado. ¿Y qué hago con esta rabia? Si me la como, estoy en tensión y también estoy quitando energía vital al cuerpo, porque el cuerpo tiene que estar relajado, descendido, tiene que estar en modo parasimpático, que luego explicaré qué es. Y entonces, en el momento en que hago una buena gestión de la rabia, no que voy a descargar la rabia por ahí, ¿sabes, Sonia? Exacto. Pegando a personas, no, pero hago una buena gestión de la rabia, entonces descargo esta rabia y a partir de aquí el cuerpo vuelve a tener una relajación muscular y vuelve a tener este estado de equilibrio que necesita entre sistema simpático y parasimpático. Y esto se puede hacer en cualquier momento, quiero decir, uno puede tener un bloqueo con alguna emoción y puede estarse así años sin encontrarse mal o en alguna patología, pero en algún momento se puede volver a mirar, trabajarla, o sea, nunca es tarde, siempre hay algún momento para hacerlo. Sí, sí, nunca es tarde. Obviamente, si es cronificada, que es lo que la última... se puede convertir, ¿no? Sí, claro, se cronifica, se necesita ayuda psicológica, por eso estamos los psicólogos, y entonces se trabaja... yo, personalmente, mi método TIE, terapia integradora estratégica... Exacto, ¿en qué consiste este método? Sí, yo trabajo mucho desde el cuerpo, porque podemos trabajar desde el pensamiento, pero muchas veces la verdad está en el cuerpo. Hay que bajarlo al cuerpo. Claro. Una persona que ha desarrollado, imagínate, una depresión, no tiene conciencia de sus emociones, porque ha cronificado una tristeza. Claro. Y entonces la tristeza, lo que pasa es que es una emoción que no ha sabido identificar, no ha sabido abrazar, ha hecho así o puesto por debajo de la alfombra, no te quiero escuchar, y entonces ya no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de salir y el cuerpo también está allí atascado.
Pero al final, ¿verdad, Monia? El cuerpo habla. Sí. Porque al final hay síntomas que has de escuchar. Tú precisamente explicas aquí que la ansiedad, la depresión nos puede ayudar a desenmascarar estas emociones y seguir ese camino, ¿no? Sí, sí. Son como una tapadera de las emociones. La depresión, por ejemplo, si tú ves a una persona deprimida, está así. O sea, cuando camina, yo ya cuando entran en mi centro de psicología ya los veo, Ya lo ves. ya los veo venir con el lenguaje no verbal. Entonces, es una persona que mira hacia abajo, los hombros hacia abajo, con tensión corporal. Entonces, haciendo cambios corporales, podemos hacer cambios mentales porque estamos trabajando las emociones. Entonces, lo que hago es, a ver, vamos a abrir, porque también tienen un bloqueo aquí en la zona del corazón, pecho. Entonces, todo eso ayuda. Hay que liberarlas y también integrarlas, ¿no? Sí, sí, la idea es reconocerlas en el cuerpo, tener una conciencia corporal. Uno de los ejercicios, el libro es muy práctico. Sí, es muy práctico. Sí, entonces uno de los ejercicios que doy es de hacer un autocuidado emocional y cada mañana hacer un chequeo del cuerpo. ¿Cómo está mi cuerpo hoy? ¿Cómo me siento? ¿Siento tensión en mi cuerpo? ¿Está relajado? Tensión y relajación tiene que ver con este sistema simpático, parasimpático. El simpático es lo que te decía antes, ¿no? En la época de las cavernas, si tenían peligros, entonces teníamos que estar siempre así, ¿no? Pero ahora no hace falta. Ahora no hace falta, pero se dispara igual. Y entonces también nos ayuda, o sea que hay miedos reales que nos protege este sistema. Pero hoy en día el sistema simpático está súper activado por el estrés que tenemos, el ritmo de vida, ir allí, bueno, vamos al trabajo estresados, tenemos muchas tareas, obligaciones, familia, hijos, de todo, y entonces el sistema simpático está siempre activado. Claro. Y el corazón se dispara, la respiración se entrecorta, entonces en el tema del diario de autocuidado emocional es importante. Qué bonito parar, esto es muy importante, autocuidado emocional. Que exacto. paremos, por favor, porque si no, no solo tenemos trastornos psicológicos, sino físicos. La gente que le peta el corazón es que le ha dado muchos avisos antes del corazón, pero no ha escuchado. O, por ejemplo, el tema del estrés, que vamos muy corriendo, no sé hacia dónde, porque la gente luego, aquí hay casos prácticos también en el libro donde explico, justamente de una periodista de una televisión, bueno, que no diré nombre ni nada, y entonces ella tenía que estar, era una enviada especial, ¿no? De estas que van por aquí y por allá. Y ella tenía que estar en todos los lados y su idea era ascender. Pero claro, mientras ascendía, ataques de ansiedad, la rodilla le paraba y ella no escuchaba el cuerpo hasta que petó con ansiedad y entonces, a ver, ¿dónde corres? ¿Hacia dónde? ¿Es eso que te hace feliz? La pregunta es esta. O a lo mejor lo que tú crees que te hace feliz y que te han dicho que es el éxito, no es el éxito para ti. A lo mejor tienes que volver a conectar, parar, estar contigo mismo, contigo misma y buscar lo que los griegos llaman eudaimonía, que es la felicidad y el propósito vital, o sea, lo que hemos venido a hacer. Por cierto, Frances Miralles. Sí, el Ikigai. Sí, exacto. Que también... Oye, pero qué difícil hoy en día, ¿no? Porque estamos tan conectados en Internet, con tantos, ¿no? Con tanta tecnología y, sin embargo, tan desconectados de nuestras emociones, ¿no? Y tú explicas en este libro, es verdad, que las emociones tienen que ser nuestra brújula, ¿no? Sí. Y también hay una parte que me gustaría que me dijeras, es de tener el corazón en el cerebro. Esto como... sí, vale. Sí, tenemos 3 cerebros, ¿vale? El cerebro emocional, el cerebro del corazón y aquí la parte de la barriga, que antes el intestino, que hemos escuchado antes.
Entonces, el cerebro emocional se ha formado antes del neocórtex, o sea, que justamente es un sistema de supervivencia y nos indica el camino a seguir, es nuestra brújula, porque en solo 33 milisegundos el cerebro emocional, que está, es compuesto de la amígdala y el hipocampo, entonces nos dice si una situación para nosotras o nosotros es conveniente o no. Un ejemplo, tú y yo, cuando nos hemos visto hoy, o cuando conocemos una persona nueva, nuestro cerebro emocional se dispara y nos dice, esta persona te cae simpática. Eso es el cerebro emocional. Es el cerebro emocional. Muy bien. Y es la intuición. Ajá. Es nuestra intuición. Si la escuchamos, es más rápida. El neocórtex tarda 300 milisegundos. El neocórtex es cuando ya entra en acción el pensamiento. Pero el pensamiento puede tapar este instinto que tenemos, que es muy valioso, es milenario. Claro. Es muy fuerte esto. A veces no lo escuchamos, es cierto. Sí. Sí, ¿sabes cuando tú dices, adoro pasado? Lo sabía. Sí, de una persona o de cualquier situación que decías, no tenía que hacerlo esto, ¿por qué no escuché mi intuición? Ahí está. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Antes hemos escuchado la película de Revés, ¿no? Hemos visto algunas emociones. Que era, una era... Sí, estaba la vergüenza, estaba el asco, estaba la ansiedad, la tristeza, la alegría. La alegría, entonces... El aburrimiento. El aburrimiento, la envidia. La envidia. La envidia. Vale, todo eso, si activamos y escuchamos el cerebro emocional, le escuchamos de verdad, es nuestra guía. Claro. Y luego tenemos otro cerebro, que es el corazón. El corazón tiene más de 40.000 neuronas, es muy inteligente. Y tiene un campo magnético de 2 metros, o sea, que tu campo magnético ahora y el mío están en contacto y nos estamos diciendo cosas. También este funciona como el otro. Qué bueno. Y este actúa 4,5 segundos antes que pasen las cosas. Curioso. O sea, que nos da información muy valiosa. Entonces, cuando el cerebro emocional y el cerebro del corazón están alineados, podemos tener felicidad y bienestar psicológico y físico. Cuando no están alineados y, por ejemplo, no escuchamos el uno o el otro, entonces es donde aparecen todo tipo de enfermedades que son las de nuestro siglo. La ansiedad y la depresión en el ámbito psicológico son las que más, o sea, son las universales hoy en día. En España sabemos que en 2022 fue el primer país, ¿no?, que consumidor de ansiolíticos. Sí. Entonces, eso es muy grave. Sí. Hay que prevenir todo esto. Y también enfermedades como del corazón, enfermedades inflamatorias. De hecho, hoy en día se consumen, somos también el Estado que consume muchísimos antiinflamatorios. Y todo esto se puede prevenir con una buena conciencia emocional. Qué bueno. Con identificar las emociones, abrazarlas, luego hacer una buena gestión emocional. Y lo que yo digo en mi método 10, o sea, es al revés de lo que se piensa. Y luego pensar y actuar. Qué bueno. ¿Por qué? Porque el pensamiento a veces es viajado por esta información que tenemos tan valiosa y que no escuchamos, es que viene con nosotros que vienen de nuestros antepasados. De nuestros antepasados, sí. Exacto. Monia, te tengo que despedir. La verdad es que es apasionante y para todas aquellas personas que se quedan con ganas, pues ahí está el libro, Tu cerebro emocional, y esta mujer tan apasionada y con tanta información sobre las emociones. Pero lo que está claro es que hemos hablado pues de cuidarnos con la salud, de cuidarnos, de cómo el ambiente también puede afectar, pero está claro que por muchos complementos que tomemos, por mucho ejercicio que hagamos, si no gestionamos bien las emociones, ¿verdad?, pues también estaremos muy enfermos. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Si quieres una última... Sí, quería decir una cosa. El libro en menos de un año ya va por segunda edición. Qué bueno. Y también
estamos organizando desde mi centro de psicología con mi equipo un curso de gestión emocional este verano. Genial. Por tanto, si puedo decir... Sí, claro. Si queréis seguirme en Instagram, Monia Muy bien. Presta, y en Facebook, Monia Presta, podéis encontrar la información de los cursos de verano sobre gestión emocional. Genial. Que pueden ser útiles tanto a nivel personal, a nivel relacional, a nivel de pareja, que muchas parejas tienen problemas También. porque no saben gestionar las emociones. Eso es otro tema, pero te traeremos también para hablar de ello. Vale. Y ya está, y encantada de venir. Gracias, Monia, gracias. Y gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros y por todas estas semanas en las que nos han acompañado. Gracias también a Canal 4 por haber apoyado este proyecto, La Buena Vida. Y nada, y a ustedes les deseamos un feliz verano, que disfruten del ocio, del descanso, también que se cuiden, que cuiden la salud, que estén con sus familiares, con sus amigos, que se quieran y que tengan una buena vida.